Va. El día de hoy la clase va a ser un poquito más cortita porque, como les comentaba a sus compañeros, el lunes me operaron y la verdad sigo todavía un poquito muy cansada y con la garganta lastimada de la intubada, entonces vamos a hacer la clase un poquito más cortita de lo normal. Igual espero que no sea muy cortita, pero un poquito más cortita. Sobre la tarea, sé que tienen varias dudas, ya he visto algunas en el grupo. Puede ser individual, puede ser en equipo que ustedes formen. A mí no me gusta formar los equipos por lo mismo que no sé cómo están sus tiempos y demás. Yo sí les doy esa libertad de que ustedes escojan si quieren trabajar en equipo o quieren trabajar en individual. Puede ser real o puede ser hipotética en la empresa con la que van a trabajar. Les recomiendo que sí lo piensen bien porque va a ser, o espero que sea la misma que van a usar hasta el final, con el proyecto final de esta materia. Como le comentaba a Rafael, es un proyecto que es incremental. Se empieza a desarrollar desde la tarea de la unidad 4 y la terminamos en la unidad 7 con la entrega final. Ya estamos a más de la mitad de pues, el bloque, entonces sí les recomiendo que se pongan al corriente con sus entregas. O sea, recuerden que ya tenemos la penalización de 90 por entrega tardía, pero de todos modos, o sea, sí buscan entregar las tareas para que no se les junte todo al final, porque somos muchos y a lo mejor no alcanzo a calificarles a todos en tiempo y forma. Y yo sé que algunos de ustedes tienen becas por parte del trabajo o demás, y a veces sí necesitan las calificaciones un poquito rápido. Entonces sí les pido que se pongan al corriente con las tareas. No sé si tengan alguna duda. No, todo bien, gracias. Ok, perfecto. Ernesto, ¿no tienes ninguna otra duda de la tarea? Porque sé que quieres sacar el Sí, tema. sí, de la tarea, el punto que dice propuesta de acciones, es decir, Ujú, bueno, el punto anterior se dice propuesta de modelo de arquitectura, el que ujú. vamos a seleccionar para la empresa, pero no me queda muy claro el siguiente punto que dice propuesta de acciones. ¿A qué se refiere exactamente? ¿A qué vas a implementar además de la arquitectura para mejorar lo que tienen actualmente? Por ejemplo, vas a implementar un sistema de capacitación, vas a cambiar el cómo se almacenan los datos, vas a cambiar, no sé, incluso lineamientos de la empresa. O sea, uno Ok. es la arquitectura en general y otro Ujú. es qué vas a hacer para que se implemente la arquitectura. Ok, es como decir, se va a implementar esto de aquí para adelante, ahora vamos a trabajar así. Ujú. Ok, correcto. No, ya veo por dónde. Gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda antes de pasar al tema del día de hoy? Creo que no. Perfecto. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es Data Warehouse. Quise adelantar un poquito este tema porque es lo que necesitan para su tarea de esta semana. Entonces, vamos bien. ¿Me avisan cuando puedan ver mi pantalla, por favor? Ya se ve. Ya se ve. Excelente, muchas gracias. Data Warehouse. Vamos empezando por lo básico. ¿Qué es? Me imagino que los que estudian Big Data saben muy bien lo que es un Data Warehouse, pero a lo mejor para los que están en administración es un poquito más ambiguo este tema. Pero como tal, el Data Warehouse es la arquitectura, o sea, es un conjunto de cosas que unifica datos de diversas fuentes en una empresa. Es el repositorio de datos donde está el conjunto de datos y es fundamental para la toma de decisiones dentro de una organización porque es donde se almacenan todos los datos y puede ser físico o lógico. Físico es que esté literalmente en un lugar que podamos verlo y tocarlo, y lógico es que esté, por ejemplo, en la nube.
la ubicación del Data Warehouse. Sí, Evelyn, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, hola, buenas noches. Ahorita viendo lo que comentó en la diapositiva anterior, cuando dice físico y lógico, yo lo veo más como un data center. Ujú. ¿Ese es un data warehouse? Tienen muchas similitudes. Puedes usar un data center como un data warehouse, pero hasta donde yo entiendo, no son exactamente lo mismo. Ok, entonces sería cuestión pues de yo ver cuáles son las diferencias, ¿no? Para poderlo diferenciar. Sí. ¿Sí, Abraham? Ok. Sí, no es tal cual como un data center. En un data center tú vas a tener pues muchos servidores físicos alojados de diferentes compañías y esos servidores dentro pueden ser, tú puedes implementar data warehouses. Tú puedes tener una cantidad de servidores configurados para que trabajen pues como haciendo la parte de data warehouse, que solamente es alojamiento de toda tu información, que puede ser en un lugar con réplicas en otros data centers o en la nube como menciona la maestra. Pero sí, el data center es algo más físico, que es donde uno pone los servidores como empresa, y la parte de data warehouse es algo más abstracto dentro de los servidores, como uno los configure para almacenar pues toda la información. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ya me quedó Gracias más a los claro. dos. Sí, muchas gracias por la explicación. Y gracias por la pregunta, Evelyn. Bueno, estábamos con la ubicación del Data Warehouse. Como ya comentaba Abraham, generalmente se encuentra en un servidor o en la nube y recopila datos de las diferentes aplicaciones que conforman el procesamiento de transacciones en línea o el OLTP y diferentes fuentes selectivas, o sea, todo lo que genera datos y alimenta dentro de una empresa. ¿Para qué usamos el Data Warehouse? Nos sirve para administrar, organizar y recolectar todos los datos para hacer una toma de decisiones. Como veíamos en la primera diapositiva, este es el núcleo del Business Intelligence, porque aparte de almacenar aquí los datos, o sea, nos hace tenerlos a la mano y nos ayuda a hacer el análisis, a tener la generación de informes y la minería de datos. Sin el Data Warehouse no podríamos hacer nada de esto. Y también recordemos que Data Warehouse estamos hablando de la arquitectura en general, no únicamente de dónde se almacenan los datos. ¿Cómo funciona? En general, los cuatro grandes pasos del Data Warehouse. Primero es la recolección de los datos de diferentes fuentes. Supongamos que estamos en una empresa de manufactura, que es el ejemplo más sencillo que se me ocurre. Tenemos datos, por ejemplo, de producción, tenemos datos de almacén, tenemos datos de finanzas, tenemos datos de compras, tenemos datos de ventas y ya. Nuestra base de datos o nuestro data warehouse es el que recupera toda esa información. Después integra los datos recopilados, junta todos los datos. Los transforma o los limpia para su procesamiento. Entonces se encarga de ver que estén todos, por ejemplo, con el mismo formato, que se esté hablando en los mismos términos para poder procesar todos de una buena manera y nos permite el acceso a los datos transformados mediante diferentes herramientas de Business Intelligence. Por ejemplo, la que ya usaron ustedes, que es Power BI. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a ver esto un poquito más a detalle. Creo que no. Sí. Okay. ¿Dónde está? La arquitectura general del Data Warehouse. Hay diferentes componentes que conforman una arquitectura de un Data Warehouse que nos ayudan a la recopilación, la transformación y el acceso eficiente a los datos, y esos son fundamentales para las tomas de decisiones en una organización. Lo primero que tenemos aquí es el OLTP. Este se refiere a todas las aplicaciones que respaldan a las operaciones diarias de una organización.
Por ejemplo, es una aplicación diaria o operación diaria, las ventas, las compras, inventarios y demás. El OLTP genera, bueno, está enfocado a lo que son movimientos o transacciones en tiempo real. Suelen estar diseñadas para datos con alta concurrencia o velocidad y los datos suelen estar altamente normalizados. ¿Quién me puede explicar qué es altamente normalizado? Se cumple con al menos las 3 o 4 reglas de normalización de base de datos, ¿no? O sea, que tenga integridad, que las tablas tengan llaves primarias, etcétera. Justo. Itzel. Igual que sean atómicos, que hayan sido transformados, que cuenten con una organización. Perfecto. Muchas gracias. Ok, dijimos que los datos tienen que estar normalizados. Esto para minimizar el espacio que tenemos en el almacenamiento y garantizar que los datos que tenemos pues tengan integridad, o sea que estén bien. Después del proceso de OLTP sigue lo que es la consolidación. En este proceso se transforman y se migran los datos de OLTP a OLAP. Y ahorita vamos a ignorar un poquito el middleware, pero es como el proceso en el que los pasamos de uno a otro. Combinamos los datos en consolidación de diferentes fuentes de OLTP. Hacemos la transformación para que los datos sean aptos para el análisis, porque en OLAP es donde hacemos el proceso de análisis. Y cargamos los datos en un data warehouse para su posterior uso. Ya vimos OLTP, consolidación y OLAP. Ahorita vamos a ver qué es el middleware. El middleware es el software que nos funciona en este caso como intermediario entre las dos aplicaciones o sistemas. Eso pues para poder tener comunicación y interoperabilidad entre los dos. Como ya dijimos, es el que nos proporciona la comunicación, pues es el software de comunicación, nos ayuda a la transferencia de datos. Y dentro del middleware, aquí es donde podemos incluir los componentes de seguridad. Todo lo que sea seguridad de la información, aquí podemos ponerlo. Y la gestión de inventario. No. Ya me fui hasta el de acá. Middleware, aquí. Vemos todo lo que es comunicación, todo lo que es seguridad y gestión de las transacciones. Este es el mío. Ya vimos que es el OLAP, que es donde se hace el proceso del análisis de las bases de datos. Y por último, son los data marts. Aquí está un poquito de explicarle los data marts. Los data marts no es que estén hasta el final de la línea, sino que son subconjuntos o conjuntos de datos chiquitos dentro de un data warehouse. O sea, son como divisiones chiquitas específicas de un data warehouse. Estos, su peculiaridad es que contienen datos que solo son relevantes para un departamento o una función en específica. Por ejemplo, regresando al ejemplo de una compañía de producción o de manufactura, puede que tengamos un data mart único para producción, un data mart único para finanzas en el que estamos manejando la información interna. Y luego estos data marts alimentan a nuestro data warehouse, ya se consolida todo y ya pues hacemos nuestro proceso completo. ¿Que eso tiene ventajas y desventajas? Según yo tengo una diapositiva más adelante que lo explica, pero por el momento lo que tenemos que entender es que los data marts son su conjunto de datos para áreas específicas, o sea, son conjuntos chiquitos de datos de un data warehouse. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ya sería información más confidencial en los data marts? Sí, ¿no? O sea, es que depende mucho de lo que estemos trabajando. No necesariamente tiene que ser información confidencial. Simplemente es un conjunto de datos aislado a lo demás o dividido a lo demás. Ok, gracias. De nada.
Vamos a dejar este tema un poquito de lado y vamos a ver lo que son las arquitecturas en general. También hay como 4 tipos de arquitecturas, que es lo que vamos a ver ahorita, que todas contienen esto. La primera arquitectura es la de 2 niveles. Aquí su mayor característica es que está dividida, como su nombre lo indica, en 2 niveles. Una capa es únicamente para el almacenamiento de datos y otra capa es para el acceso a usuarios. No sé si alguna vez han trabajado con algún sistema que se divide así, que es lo que tenemos como UAT y producción. Sí. Este es un tipo de arquitectura que se usa en esos casos. Tenemos uno en el que solo tenemos los datos y otro en el que solo acceden los usuarios. Este separamiento de capas ayuda a que sea más eficiente la gestión de los datos. Nos ayuda a tener como más controlado el sistema, por lo mismo de que solo los usuarios pueden acceder a una parte de él. Las bases de datos son más optimizadas y las herramientas de BI únicamente acceden a una de esas 2 capas. Entonces no hay como problemas en que se solapen una con otra, porque está bien dividida la arquitectura en 2 niveles. La ventaja es que tiene un mayor rendimiento de consultas, o sea, es más directo la consulta que se hace de los datos y puede ser más escalable y más flexible. O sea, más fácil de seguir creciendo esa base. El desafío o lo complicado aquí es la complejidad en la gestión de los datos y a veces la consolidación entre las 2 capas, para que lo que realmente está en una sea lo que está en la otra. Que generalmente cuando se maneja ese tipo de arquitectura sí se suelen tener sistemas para validar la consolidación en ambas, incluso un área que se puede especializar únicamente en eso, también depende de lo que estamos hablando, pero sí es un poquito difícil gestionarlos. El siguiente tipo de arquitectura es una arquitectura distribuida. Este se utiliza mucho en empresas muy grandes. Su característica es que distribuye los datos en múltiples servidores o ubicaciones geográficas. Empresas muy grandes, otra vez, que tienen un servidor aquí, otro servidor en Estados Unidos, otro servidor en, no sé, en Arabia, y lo hace pues para tener respaldo y ser más, ahí en español, poder conectarse más fácilmente y acceder más rápido a los datos desde cualquier ubicación. Está diseñada justamente para empresas que necesitan una escalabilidad global. Obviamente una pequeña, mediana empresa o incluso una grande empresa no va a hacer una arquitectura distribuida por cuestión de costos y de que son muy difíciles de manejar y mantener. Nos permite el acceso a los datos de todas estas diferentes ubicaciones y suele ser costosa, muy costosa, porque requiere la sincronización de datos entre todas las ubicaciones, o por lo menos más de una de las ubicaciones. Su ventaja principal es que tiene la escalabilidad a nivel global y la latencia en los datos es mínima para usuarios remotos, porque tenemos servidores distribuidos en diferentes ubicaciones geográficas. Desafíos: es muy cara y la gestión es bastante complicada. No sé si alguien aquí ha trabajado alguna vez con arquitecturas distribuidas. Nosotros recientemente movimos todo a cloud, que pues, digo, se pudiera considerar como distribuido. Lo tenemos prácticamente en toda América, diferentes sites, y incluso es multi-cloud, porque tenemos diferentes proveedores, Amazon, Oracle y Azure. Entonces, como dice, sí es complejo. Sin embargo, por ejemplo, cloud tiene la facilidad de que gran parte de eso es administrado directamente por el proveedor. Sí. Cuando lo movemos hacia la nube, tenemos esa ventaja de que hay un tercero o un proveedor que es el que lo maneja. Pero también depende del negocio en el que estemos hablando, qué tanto podemos tener a ese proveedor involucrado. Que ahorita, la verdad, la nube facilita muchísimo las cosas, que sí es complicadita, pero también, o sea,
también depende de las necesidades de la empresa, del tipo de empresa que estemos hablando, del tipo de negocio del que estemos hablando. Pero sí creo que ahorita lo más normal o lo más común es que se migre a cloud. Muchas gracias, Iván. Ah, ¿de qué? La arquitectura central, pues esta es de las más comunes y sencillas. Todo está dentro de un solo repositorio o dentro de una sola ubicación. Es muy simple, su gestión es bastante sencilla y pues tenemos mayor control pues, porque está todo en un mismo lugar. Este se utiliza mucho sobre todo para empresas chiquitas, cuando queremos analizar cosas internas, cuando no hay necesidad de tener en diferentes ubicaciones. Las ventajas que tiene es que la seguridad de los datos es mayor, tenemos todo controlado en un solo lugar y la administración es mucho más sencilla por lo mismo. Los desafíos es que cuando queremos crecerlo es más complicado. ¿Sí, Amado? Ah, perdón. Aquí cuando estamos hablando de la arquitectura, aún no tiene que ver, por ejemplo, quiénes pueden modificarlo, quiénes pueden leerlo o quiénes tienen acceso en general. No, estamos hablando de la arquitectura en general todavía. Muy bien, sí, gracias. De nada. De hecho, en esta clase no nos metemos tanto a bases de datos ni privilegios ni nada, porque como está más enfocado a administración, o sea, toma de decisiones, no vemos tan a detalle. No sé si ustedes en la maestría de Big Data sí lleven la materia de Data Warehouse como tal. No, Me parece que no. Yo, yo la duda era porque fui revisando un poquito de la tarea Ujú, y muestra un ejemplo. Entonces, ahí aparece cómo pues estableces necesidades en cuanto a quienes, por ejemplo, necesitan cierto tipo de información a tiempo real, quienes necesitan llevar cosas, mm, ¿cómo se le puede decir? Pues que sea privado nada más para ciertos usuarios. ujú. Y con base a eso, pues ya determinas cómo te conviene manejar esa información, ¿no? Este, pero entonces, no sé si es un concepto distinto, o sea, me parece que sí. eh, Nada más la parte de la arquitectura, pero entonces, ¿cómo se le llama al siguiente paso que es que ve cada quien? Pues eso ya sería cuestión de los privilegios. Pero lo que comenta se puede administrar por medio, por ejemplo, de data marts. De quién tiene acceso a qué información y qué puede ver qué información, se puede hacer por medio de los data marts. Ujú. Ya es meternos un poquito más de lleno en el tema, eh, Sí. que no nos da la clase para eso, pero bueno, y de hecho creo que no viene toda la información en la plataforma tampoco. Es algo que he estado preguntando de por qué no se les da ese complemento antes de esta clase, pero bueno, no me han solucionado eso tampoco. Yo te recomiendo que veas, si quieres ver eso de los privilegios y quién puede entrar y quién puede ver, cheques bien cómo se hace lo de los data marts. Ahorita vamos a ver los tipos de metodologías. Y aquí puedes ver si hay data marts primero, si hay data marts después, de dónde viene la fuente. Y ahí es donde puedes pues hacer un poquito más esto de la administración de tu base de datos. Pero sí, yo te recomiendo que lo veas con data marts para no meternos, bueno, a menos que quieras ver más de lleno el tema de Data Warehouse, sí sería esa la recomendación. Muy bien, gracias. De nada. ¿Dudas con la arquitectura central?
Ahora sí, el data mart, que es justo lo que estábamos hablando. Ya dijimos que es un subconjunto de un data warehouse, es una sola área específica de la empresa. ¿Me escuchan? Sí, todo Sí, bien. sí. Sí, Va. Me salió un mensaje de que se me fue el internet y me asusté. Ok. Puede ser independiente o puede ser alimentado del data warehouse principal. Ahorita vamos a verlo en las metodologías. Depende en dónde está acomodado dentro de la arquitectura. Y está diseñado para facilitar el análisis dentro de un área en específico, porque contiene únicamente información del área específica. Ventajas: es un acceso mucho más fácil para los datos en un equipo, y el análisis tiene un enfoque más especializado. El problema que sí ocurre mucho con los data marts es la inconsistencia de datos entre los data marts, sobre todo si ambos generan la misma información. Lo que suele pasar mucho es que los datos estén o incompletos, que haya pérdida de datos, o que haya duplicación de los datos, que estén midiendo lo mismo y se repitan y tengas datos dobles. O diferencia entre ellos, o sea, que se pierda, que se dupliquen o que sean diferentes. Esa es la diferencia o sea, los problemas que puede presentar los data marts. Solo sí hay que tener mucho cuidado con eso al momento de diseñar nuestra arquitectura. ¿Dudas con los data marts? Todo bien. Y las metodologías. Esto es parte de lo que se le solicita en su tarea. Vamos a ver las tres principales, que es la de Ralph Kimball, la de Bill Illmon y la de Dan Liston. Les puse detrás de la diapositiva, espero que la puedan ver bien, la imagen, o sea, el gráfico de cómo es que está diseñada la arquitectura. A mí me ayuda mucho a entender mejor cómo es que está acomodada cada parte, entonces espero que también les ayude. La primera es la de Ralph Kimball. Este está orientado a dimensiones y organiza los datos alrededor de procesos de negocios. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un OLTP que alimenta a los data marts. Estos, a su vez, alimentan a un data warehouse por medio de un ETL. ¿Qué me recuerda que es un ETL? Lo vimos en la clase pasada. Es un proceso de extracción y transformación de datos, ¿no? Y carga. Sí, justo. Extracción, transformación y carga. Muchas gracias. Va. Entonces, de un OLTP pasan a los data marts. Los data marts por un ETL pasan al data warehouse, que suele estar en un esquema de estrella, y este pasa a un cubo DOLAP. ¿Qué es un cubo DOLAP? Es una manera de visualizar los datos en 3 dimensiones. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para generar métricas y KPIs dependiendo de cómo lo queramos ver. Si como slides o Ok. Va. para Sí, visualización. justo, esta es la parte de análisis. Esta, la report layer, ya es la parte de visualización. Pero ROLAP sí es lo que nos hace la capa de análisis. O sea, la transformación de los datos para el análisis. Y bueno, esta es la de Ralph Kimball. Recordamos, nuestra fuente de datos alimenta a los data marts. Por ejemplo, aquí tenemos ventas, aquí tenemos producción, aquí tenemos finanzas. Cada uno de estos se va directito al data warehouse. El data warehouse es el que alimenta a ROLAP, que es donde realizamos el análisis. Y ya de aquí se pasa a la capa de reporte, que aquí es donde entra el Power BI. Vamos viendo la siguiente. Bueno, ventajas. Es muy flexible cuando queremos hacer análisis ad hoc, o sea, de que nos solicitan un análisis y tenemos que hacerlo.
para empresas con necesidades analíticas diversificadas, por ejemplo, que tienen varias áreas en las que se necesita hacer un análisis, y facilita la creación rápida de informes, por lo mismo que está separado en data marts. Desafíos, los problemas que ya veíamos viendo desde un principio con los data marts, que puede haber redundancia de datos, o que se pierdan datos, o que no estén iguales. Y por lo mismo se requiere una gestión cuidadosa de la integridad de los datos, ya que en este tipo de esquema son los data marts los que alimentan el data warehouse. Vamos a ver más adelante que hay otros en los que el data warehouse alimenta los data marts y es más complicado que tengamos este problema de consistencia en los datos. El que sigue, este es uno de los que les comentaba, es el relacional de Billingmore. Aquí todos salen de un data warehouse único. Utiliza un modelo relacional de datos altamente normalizados. Aquí es muy raro que haya pérdida o inconsistencia en los datos. Y los datos se almacenan de forma detallada y luego se agregan para su análisis. Es lo que pasa aquí. Tenemos nuestra fuente de datos, la que sea. Por medio de un ETL se carga a nuestro data warehouse. Este data warehouse alimenta a los data marts. Data marts también, volvemos a lo mismo. Funciones o áreas específicas. Cada uno de los data marts alimenta un cubo de lab, o sea que tiene su propio cubo de análisis. Y de estos cubos de análisis ya se pasa, se revolvió un mouse, a el área de reporte, que es donde tenemos lo del Power BI. O sea, aquí no perdemos datos porque todo está saliendo de lo mismo y todo se está analizando por aparte. Por eso decimos que se promueve la consistencia y la calidad de los datos. ¿Qué ventajas tenemos? La integridad de los datos es muchísimo mayor que en la primera que vimos. Este es ideal para empresas con necesidades regulatorias estrictas. El ejemplo más sencillo para mí, porque es el que veo todos los días, es el banco. Este es el tipo de metodología que utilizamos. Y es muy fácil expandir y escalarlo. ¿Por qué? Esto también es muy sencillo de explicar, ya que de aquí, de un solo data warehouse, simplemente acá sacamos otro data mart específico, otro cubo de lab, y lo matamos a nuestra curva, a nuestra parte de reporte. Aquí ya no es tan sencillo, porque de la fuente tenemos que sacar un data mart que alimenta nuestro data warehouse, y ya aquí se nos mueve todo en el data warehouse. No es tan complicado, pero aquí es más sencillo. Desafíos. Es un poquito más tardado y complicado de diseñar e implementar. Y cuando queremos hacer consultas ad hoc, es un poquito más complicado porque tiene que pasar primero por todo el proceso, al estar nuestros data marts después del data warehouse y no antes. Porque cuando hacemos los análisis ad hoc, pues utilizamos los data marts que están antes. Solo tenemos que esperar a esta parte del proceso. Cuando queremos hacer análisis ad hoc por área, podemos hacerlo desde esta parte, sin que alimente nuestro data warehouse center. ¿Dudas con alguna de estas dos metodologías? Todo bien, gracias. ¿Cuál es más común de ver así en las empresas? Y pues ahora sí que depende mucho del giro. Yo la que he visto más, sinceramente, es la de Billingmore. Pero porque yo he trabajado más en banco que en otra cosa. Y por lo mismo, que está enfocado más a algo en lo que se necesita un control muy estricto de los datos y que no puedes alimentarlos desde cualquier fuente. Y también, o sea, aquí la cosa que tenemos, por ejemplo, con este modelo de Billingmore es que si yo estoy analizando el data mart 1, no tengo acceso a la información del data mart 2, o del 3, o del 4, o del 5. Y acá, pues como todos alimentan un data warehouse, al final tengo acceso a todos los datos de todos los data marts. Se hace más específico aquí que acá. ¿Sí, Abraham?
Yo tengo la duda de usualmente cuánto debe ser o cuánto es un delay, pues digamos óptimo o respetable entre lo que tenemos en nuestras transacciones, en la información que tenemos de las transacciones a lo que tenemos ya digamos en los data marts. O sea, ¿cuánto tiempo? ¿Un día, horas? ¿O como cuánto es usualmente el delay que hay de una a otra? Es así, no me la sé, sinceramente. Es que luego, por Yo, ejemplo, cuando se programan ujú, los sistemas, pues, para que hagan sincronización, ujú, uno siempre tiene esa duda, ¿no? A veces, pues, depende tu cliente, corre los procesos en la madrugada, o corres donde el servidor está menos saturado de transacciones. Pero siempre me ha quedado esa duda, ¿cuál sería un el tiempo ideal. óptimo de delay o algo aceptable que digas, bueno, para el departamento que tiene que tomar decisiones rápidas, no le afecta tanto, que sean, no sé, horas o días o no sé? Yo creo que sí depende mucho también del tipo de negocio que estemos hablando. Entonces, no sé. A mí sí me ha tocado ver actualizaciones que tardan días, como dices, días tal cual. Y otras que en horas ya están. Entonces, ahora sí que no te sé decir cuál es el tiempo óptimo o el estándar. Desconozco la verdad. Iván, no sé si vas a comentar algo, ¿tenés una duda? No, no, gracias. De nada. Abraham, no sé si vas a comentar algo más. No, solamente gracias. No hay de qué. Perdón que no te puedo responder tu duda, pero te investigo a ver si conozco a alguien que tenga la respuesta. Va. El último que tenemos es el database de Dal Instant. Este está enfocado sobre todo en lo que es escalabilidad y adaptabilidad. No he encontrado un diagrama bonito que se explique bien, pero bueno, aquí se basa sobre todo en que está por medio de hooks y links. Me imagino que algunos de ustedes han trabajado anteriormente con hooks. ¿Sí han trabajado con hooks? Hooks, perdón. Ok, Rafael, no. ¿Nadie ha trabajado No, con no hooks? estoy seguro si se refiere a tener lo que luego se conoce como database links, o sea, entre diferentes fuentes de datos. Ujú. No sé si es eso. Si es eso, Por sí, ahí sí lo he va. visto, pero Por ahí va la cosa. Se utiliza mucho, sobre todo en desarrollo de software, ¿no? Bueno, aquí los datos se almacenan en hubs, que son como, pensémoslo como en cubículos chiquitos, y enlaces, links, para rastrear la procedencia de los datos. O sea, cada cosa que ponemos tiene un link dentro de esos cubitos. Lo bueno de esto es que puedes hacer realmente cuantos hooks necesites o cuantos hooks te permita. Y pues es muy fácil tenerlo del tamaño que lo necesites. Es muy fácil la integración de nuevos datos porque se maneja por medio de versiones. O sea, tú vas creando modificaciones y cada versión se va guardando y sabes dónde vas y qué cambiaste y cuándo lo cambiaste y quién lo cambió. Por eso es fácil la integración de los datos y es muy fácil tracear, o sea, la trazabilidad hasta el punto de partida de quién fue el que hizo qué por esta cosa de los links. Les digo, esto se utiliza sobre todo cuando estamos trabajando en iteraciones, en entregas parciales, en desarrollo de software, y está completamente orientado a lo que es escalabilidad y adaptabilidad. Y sobre todo se maneja en la nube, los hooks. Sería como un GitHub, pero de datos. Ajá, justamente, justamente. De hecho, tienen la misma estructura.
Realmente nunca me ha tocado ver uno de estos en la vida real, pero así es como funciona. ¿Sí, Evelyn? No, es que ahorita que lo que decía mi compañero, GitHub, pues con eso ya uno lo entiende, pero sí, sí, yo también lo he utilizado en el desarrollo de web. Sí, es el mismo principio justamente. Ok. Puede ser local, puede ser en la nube, de hecho se puede usar, por ejemplo, GitHub, si no necesitas tu propia base de datos, o sea, lo puedes utilizar como base de datos, pero sí, así es como funciona. A lo mejor para alguien que nunca lo ha usado o que no está muy familiarizado con el desarrollo de software, es un poquito difícil entender este concepto, pero sí, así es como funciona, justamente. Sí, así es, porque GitHub es pues un repositorio donde básicamente muchos de los usuarios, o bueno, de los desarrolladores tienen ahí su cuenta y van haciendo merch y todo ese tipo de cosas, que es lo Ujú, que básicamente vas viendo tú, mira, Evelyn modificó tal cosa del código tal día, así como usted dice, y ya, ujú. no, pues si llega un punto donde dices, no, ya no sé ni qué hice, ya te regresas a una versión anterior y ya no modificas o haces todo de nuevo, que esa es la gran ventaja de GitHub. Justamente así funciona. Sí, sí, muchas gracias a ambos. Sí, es así justo y eso que tú dices de las versiones son lo que aquí se conocen como links. Son esos enlaces. Entonces podemos, como dices, tracear todos los cambios o todos los ingresos de datos que se hayan hecho, porque de todo queda registro. Entonces es muy difícil que algo se pierda en ese tipo de base de datos. La ventaja es muy flexible, se adapta a los cambios que nosotros queramos. Podemos meter datos estructurados y no estructurados, cosa que no nos aguantan las otras arquitecturas, y aguanta muchos, o sea, un gran volumen de datos. Desafíos. Es complejo de implementar y se necesita que quien lo implemente tenga una muy, muy buena comprensión de la arquitectura, sobre todo para implementar. O sea, es complejo, eso no es cualquier cosa. Sí, está dificilito. ¿Dudas con las metodologías? No. Va, perfecto. Les puse aquí una diapositiva chiquita de la descripción de la tarea. Si quieren tomarle captura o si quieren que se las mande, de todos modos se las explico un poquito. Lo primero que hay que hacer es la descripción general de la empresa. Como comentábamos, puede ser real o puede ser ficticia. Si es real, solo les pido por favor que tengan mucho cuidado con qué datos sí tienen permiso de usar y qué datos no. Solo eso. Breve presentación de la empresa seleccionada, cuál es el giro, a qué se dedica, más o menos qué es lo que hace, cómo se maneja actualmente y demás. Diagnóstico, dentro de esta parte es donde describimos la situación actual de la empresa y sobre todo en términos de almacenamiento de datos y toma de decisiones, que es lo que va de esta materia. Describimos la metodología que se está utilizando actualmente. No, sí, la metodología que nosotros vamos a utilizar. Puede ser Kimball, Inmon o Datapump, las tres que vimos, cualquiera de las tres. Las que ustedes crean se adapta mejor a su empresa, real o ficticia. El desarrollo del modelo de la arquitectura, incluyendo los esquemas, los de Data Warehouse y demás. Más o menos este esquema que les presento aquí. Pero pues ya enfocado a su empresa. La propuesta de las acciones es qué se va a implementar eficiente, o sea, qué se va a hacer para que se pueda implementar eficientemente el modelo del Data Warehouse en la empresa, lo que te comentaba al principio de la clase, esto, o sea, qué sí se va a hacer, qué se va a cambiar, qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora, todo eso. Y en conclusiones vamos a poner cómo beneficia, qué cambios estamos haciendo y qué esperamos que mejore. Esto es lo que necesito que me entreguen para la tarea de lunes.
Perfecto. ¿Alguna duda? Sí, ¿qué es el ODS? Son En la tipos de parte... data warehouse. Ok. Ay, yo pensé que era de Mm, desarrollo sostenible o algo así. No, son tipos de data warehouse. No Ok. los vimos aquí porque me quise enfocar más en generales, pero puedes o no puedes, o sea, puedes o puedes no incluirlo, como tú decías. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Adrián dice que no. Ernesto, no. Creo que la respuesta de Adrián fue a otra pregunta. Ernesto dice que ninguna. Que va. Bueno, entonces hasta aquí dejaríamos la clase. Sí les pido que me tengan poquita paciencia ahorita con sus calificaciones. Cuanto ya esté un poquito más recuperada, me voy a poner a calificar. Ahora sí todo lo que tengo pendiente porque quiero revisarlas con calma. Y pues cualquier duda que tengan, ahora sí ya voy a estar un poquito más disponible, pero sobre todo entre semana. Ahí me mandan mensaje de preferencia directo para que no se me pierda y poderles contestar más rápido. Si no tienen alguna duda, sería todo de mi parte y pues muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan muy bonito fin de semana. Gracias, profesora. Gracias. Gracias, buenas Que se noches. mejore, Gracias, maestra. buenas noches. Gracias.